mi día en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y dígale a su vecino: nos vemos al final del culto. No me hable, invíteme a un perrito caliente, a una hamburguesa. Hay que vender hoy para creados. Dígale ahí, usted pida. Amén. ¿Cómo están? Bien, estamos muy felices, llenos de expectativas para lo que va a ser este fin de semana que viene. Siempre creados para orar es una bendición. Siempre creados para orar es un tiempo de mucho regocijo para esta casa. Y la verdad es que lo que hacemos, lo hacemos para usted, para que se sienta bendecido. Y estamos convencidos que Dios se va a glorificar. Amén. Muy bien. Quisiera que me acompañe, voy rápido. Este primer culto es un poco... los tiempos hay que tenerlos como muy a mano. ¿Quiénes recuerdan cuando ese primer amor? Es un antes y un después, ¿sí o no? Y hay momentos, iglesia, a ver, recuerdos que uno siempre tiene ahí. Y yo quisiera compartir un verso en particular de los muchos que quizás marcaron los primeros días, meses en los que yo tuve mi primer contacto con Dios. Recuerdo versos que son referentes en mi vida personal. A ver, 1 Corintios 10:13 dice que no nos ha sobrevivido ninguna tentación que no sea humana, más fiel es Dios que nos da la salida juntamente con la tentación. Recuerdo Santiago, donde nos llama a pedir sabiduría. Versos que han estado ahí y que son referentes en la vida de mía personal. Probablemente usted tenga los suyos, pero este que quiero compartir de una manera especial marcó mi vida, porque a veces creo yo que tendemos a dejar pasar por altos conceptos que están en la palabra, que son muy importantes. Y más allá del hecho que sean importantes o no, lo comparto de manera muy personal, edificaron mi vida en aquel momento. Acompáñenme por favor a Juan capítulo 4 verso 23. Vamos a leer juntos. Dicen: mas ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahora mire esto: porque de tales también el Padre que adoradores busca que le adoren. Diga conmigo: Él busca adoradores. Quienes me conocen de una manera, digamos que más personal, saben que yo tengo un problema muy particular con las cosas pequeñitas, con las llaves. ¿Qué hago con las llaves, querido suegro? Las pierde como siempre. Lo dijo como con orgullo, ¿verdad? ¿Qué hago con las llaves del carro? Las pierdo. Y usted no se imagina la clase de estrés, porque es algo que me molesta mucho. Yo me enojo conmigo mismo cuando me necesito algo a mano y lo pierdo. Y lo pierdo muchísimas veces, lo reconozco. He aprendido quizás hasta autodisciplinarme, porque de verdad que ya a veces yo digo, es el colmo, Carlos. Perder las llaves y se me pierdo la billetera. Sé lo que es irme para San José y no tener plata allá en San José, porque dejé la billetera. Pero cuando yo leí este verso en particular, me llamó poderosamente la atención, porque a mí me encanta utilizar la imaginación. Entonces yo me puedo imaginar a Dios buscando. Uno cuando busca algo es porque lo necesita, ¿sí o no? Entonces cuando yo leo este verso y me doy cuenta que, según lo que dice la palabra, Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, puedo imaginarme a Dios cada servicio dominical caminando entre pasillos, viendo quién está levantando una verdadera adoración. Y en alguna medida eso no me hizo sentir tan bien, porque yo dije, o sea, es porque hay una necesidad de adoradores. Diga conmigo: hay necesidad de adorar. Entonces verdaderamente pues así me lo planteé. Dije, ¿será que necesitamos adorar de una manera diferente? ¿Será que necesitamos adorar a Dios para que Él nos encuentre a nosotros? Que Él sea el que nos encuentre. Porque una cosa, y eso quiero referirme muy rápidamente, es encontrar a Dios.
y otras cuando Él nos encuentra a nosotros. Son dos cosas diferentes, quizás que hasta dos experiencias que necesitamos vivir como hijos de Dios. El punto que quiero llegar, estaba escuchando una prédica hace algunos meses de Marco Barrientos, y él decía una frase que la anoté y que la quiero compartir, porque él decía: nuestra devoción es privada, pero la adoración es pública y corporativa. Y esto me llamó mucho la atención, porque ahí es donde el principio de cuando dos o más se reúnen en su nombre, Él está. Entonces, cuando nosotros como iglesia, y tal vez nosotros que la gente que está ministrando, y cuando me suba a hacer lo que llamamos nosotros las transiciones o presidir, siempre estoy animando a la gente: levante sus manos, vamos a adorar al Señor. Es porque cuando lo hacemos en público pasa algo especial. Pasa algo especial, hay un mover especial, y es donde la adoración corporativa tiene poder, y hay un algo sobrenatural que se empieza a mover. Dicho de otra manera, yo quiero leerlo e interpretarlo de esta manera: que cada domingo Dios está esperando ver quién le va a adorar en espíritu y en verdad. La pregunta que yo me plantearía es si Dios nos encuentra a nosotros cada domingo, o nosotros sencillamente pasamos desapercibidos para Dios. Esa es una historia que habría que planteársela. Si somos nosotros los que sencillamente no logramos captar la atención del Señor, si Dios está en este lugar esperando a ver quién le está adorando, quién está levantando sus manos, quién lo está haciendo con un corazón genuino, y ese logra captar la atención del Señor, o sencillamente usted y yo pasamos desapercibidos. Diga a la persona que tiene al lado suyo: ¿cuál de los dos es usted? Pregúnteselo. Ahora mire, quiero fundamentarme en lo que le estoy diciendo. Acompáñeme a Hechos capítulo 22. Voy un poco rápido. Hechos capítulo 13, verso 22. Quiero contextualizarlo en lo que está sucediendo. Pablo entra a una sinagoga, y los eruditos y los escribas y fariseos le dan la palabra a Pablo. Si usted lee unos versos atrás, entonces Pablo empieza a explicar el proceso de Dios para con el pueblo de Israel, y en el verso 22 él dice lo siguiente: quitado les levantó por rey a David. Diga conmigo: a David, quien dio también testimonio diciendo: he hallado. Diga conmigo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ahora levante su mano nuevamente, diga conmigo: Dios encontró a David. Y esto fundamenta lo que acabo de compartir en Juan. Quiere decir entonces que en alguna medida Dios encuentra a gente que tiene la característica de adorar. Y si por favor póngame en el verso otra vez. Y si lo vemos a través del verso, ve ciertas características en David que usted y yo conocemos, que la primera de ellas es que era un adorador. Pero después dice: varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Él encontró a un David que la característica principal era que era un adorador, y lo otro era que iba a hacer todo lo que él quisiera. Y lo encontró. Y si lo vemos a través de la historia bíblica, en cada momento de crisis Dios encuentra a alguien y levanta a alguien. A Ruth, a Moisés, a Saúl. Él siempre anda buscando a alguien que quiera hacer su voluntad. Y si pudiéramos contextualizarlo en el ahora, la pregunta es si nos está buscando a cada uno de nosotros. Yo creo que sí. Yo creo que Dios quiere algo de nosotros de una manera especial y particular. ¿Alguien me está entendiendo esta mañana? Si usted analiza inclusive la Trinidad también, la Trinidad como tal, la Trinidad siempre busca cosas diferentes. ¿Sí? A ver, si lo vemos a través del Espíritu Santo, ¿qué busca el Espíritu Santo? El Espíritu Santo busca un corazón donde habitar. Por eso es cuando usted hace su oración de fe, usted dice: abro las puertas de mi corazón para que habites en él. Eso es lo que anda buscando el Espíritu Santo. Jesús, ¿qué andaba buscando? Jesús andaba buscando fe. La fe era lo que impresionaba a Jesús y activaba el poder de Dios para alguien en un momento determinado. Tu fe me ha impresionado. Por tu fe, cuando vemos a Jesús activar un milagro, lo hacía porque había fe, encontraba fe.
Y Dios Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces yo quiero replantearle esta mañana a un Dios que anda buscando algo o a alguien. Porque generalmente el consejo que damos cuando nos encontramos a alguien que está en una necesidad, ¿cuál es? Busque a Dios, Él le puede ayudar, ¿sí o no? Uno le da un consejo a alguien y le dice: vaya a la iglesia, busque a Dios, busque a Dios. Y generalmente uno insta a la gente a buscar a ese Dios. Pero lo que yo le quiero decir esta mañana es, o quizás cambiarle la perspectiva de un Dios que nos anda buscando a nosotros también. Diga conmigo: nos andan buscando. Sí, claro, porque son dos experiencias diferentes. Una experiencia diferente a encontrarse con Dios cuando fuimos a nuestro encuentro. ¿Quién recuerda cuándo fue a su encuentro? Por ejemplo, ¿quién recuerda ese primer amor? Esas primeras noches de amor desenfrenado, de búsqueda de la palabra. Esas primeras noches donde uno se volvía loco y necesitaba más y más. Y uno se convierte como en 7 cultos, ¿verdad? Y si hay 8 cultos, viene a los 8 cultos, ¿verdad que sí? Y ese primer amor te marca. Y eso es una experiencia que todos tenemos que vivir. Todos tenemos que vivir ese primer amor, ese deseo de amar a Dios más y más y más. Y eso es una experiencia que nos marca con un antes y un después. Pero otra completamente diferente es cuando Dios nos encuentra a nosotros. Y la pregunta que podríamos nosotros levantar esta mañana es: pastor, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para lograr agradar a Dios? Y la respuesta es muy simple. Porque la persona que tenemos que agradar se agrada con una adoración genuina, una adoración que salga del corazón. ¿Alguien me está entendiendo? A veces buscamos muchas maneras de poder agradar a Dios, y está bien que lo hagamos a través del ayuno, de la oración, y lo hacemos a través de la lectura de la Biblia, y está bien, insisto, son conceptos y principios que está bien, son disciplinas espirituales. Pero si yo veo o entiendo esto a través de lo que Dios dice en su palabra, que anda buscando, Él anda buscando adoradores. Diga conmigo: adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así de sencillo. Un hombre y una mujer que no importa las circunstancias tenga la capacidad de levantar sus manos y decir: Señor, yo te adoro. Un hombre y una mujer que no se da por vencido a pesar de. Esto no es tan sencillo llevarlo a la realidad, y quizás por eso en particular es que causa tanta impresión a Dios encontrarse una mujer y un hombre que le adoren sin importar cuál sea la circunstancia. Quizás ahí es donde está el secreto. Quizás es donde está verdaderamente el filtro de quién somos verdaderamente nosotros y de qué estamos hechos. Diga a la persona que tiene al lado suyo: ¿de qué estás hecho? Dígaselo. ¿Estás dispuesto a adorar? Es que a veces nosotros, la liturgia y la iglesia como tal, nos ha metido conceptos en la cabeza que yo no sé ni dónde salieron, y pensamos que debemos de impresionar a Dios de una u otra manera o con conocimiento bíblico. Entre más sepamos de la Biblia, entre más a cultos vengamos, depende del puesto que usted tenga en la iglesia, así lo ve Dios. Y eso no es así. Nos metemos esas ideas, yo no sé de dónde salieron, y pensamos que la oración de un pastor es más fuerte que la suya. No es así, no funciona así, iglesia. Funciona cuando Dios encuentra un alguien, un N, un X, que quiera levantar sus manos y decir: Señor, yo te adoro a pesar de. Así funciona. Es así como funciona. Cuando encontramos a ese alguien que está dispuesto a adorar a ese Dios que nos dio el perdón. Y si vuelvo a David, a la historia de David, a ese Dios que halló a alguien, que encontró a un David, yo quiero que entendamos un poco quién era David hasta para su familia. Acompáñeme a Samuel, primera de Samuel, capítulo 16. Capítulo 16, verso 11. Dice: entonces Samuel, dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Mira la pregunta: ¿son estos todos tus hijos?
Y él respondió: queda aún el menor. Mire. Yo no sé si usted está entendiendo. Ubiquémonos en el contexto. El profeta llega a preguntar por los hijos de Isaí, se los presenta a todos, pero faltaba uno, que no estaba en mención, no lo había mencionado. Pero el profeta, quien no se le va nada, pregunta: ¿son estos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Hoy por hoy, bueno, yo creo que a veces los pastores no son muy bien vistos en el nivel, en el secular. Han perdido un poquito de credibilidad. Pero si lo vemos a la óptica de nosotros, el pastoreo es todo un honor y es un llamado de Dios. Pero el pastoreo era uno de los oficios más comunes y corrientes de la época. O sea, no era como de mucho orgullo ser pastor. Era el trabajo más malito que había, dicho de otra manera. Entonces mire que lo contextualiza, porque cuando responde dice: queda aún el menor, que está ya apacentando las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Mire qué interesante. Porque quizás, ojo, diga conmigo, quizás nos encontramos a una familia que no entendía el potencial que había en David, que no estaba viendo lo que Dios sí veía en él. Muchas veces nosotros vamos a encontrar gente que no va a creer en nosotros, ¿sabe? Sí, vamos a encontrar gente que no va a creer en lo que nosotros hacemos, que no va a tener credibilidad, que no va a confiar en lo que nosotros estamos construyendo. Pero hay alguien que sí cree en nosotros, pero hay alguien que sí está viendo lo que otros no pueden ver. Ahora, mire qué interesante, porque no termina aquí. Capítulo 17, verso 28. Ahí mismo, en 1 Samuel 17, capítulo 17, verso 28. Si me ayudan en cabina, si no lo buscamos por aquí. Dice: y oyéndole hablar Eliab su hermano, mire que era familia. Gracias a Dios por la familia, ¿verdad? Amén. Su hermano mayor con aquellos hombres se encendió de ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Mira lo que le estaba diciendo: ¿pero para qué estás aquí, hombre? Y tus ovejas y la labor tuya, tú no estás diseñado para estar acá. Yo conozco tu soberbia. Mira lo que le dice: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Los propios hermanos de David, escuchen, los propios hermanos de David lo calificaban como una persona soberbia. Miren la opinión que tenía la gente que tenía cercana a David de él mismo. ¿Cuántas veces nosotros hemos recibido un señalamiento de alguien que pensamos que no lo iba a hacer? No, nadie, nunca le ha pasado a nadie aquí. ¿Cuántas veces hemos pensado, alguien nos ha señalado algo que usted y yo sabemos que es falso? Pero insisto, hoy todo está cargado de opiniones. Hoy las opiniones están por todos lados. Hay un extracto de un video famosísimo de Chris Méndez que anda por ahí dando vuelta en redes sociales. Yo creo que todo el mundo lo ha compartido porque lo he visto muchísimo, donde él habla que todo gira alrededor de las opiniones. Subimos una foto a algún lado y una opinión. ¿Qué pasaría si usted y yo funcionáramos por las opiniones de los demás? ¿Qué pasaría si usted y yo tomásemos decisiones por las opiniones de los demás? Nos encontramos a un David que era literalmente señalado como un soberbio, como alguien que quería humillar a sus hermanos. Pero vuelvo al punto que quiero llegar. Aquí lo importante no es lo que otros piensen de nosotros. Aquí lo importante es entender cuál es la opinión de Dios para nosotros. ¿A quién queremos agradar? Cuando levantamos nuestras manos, ¿en dónde está nuestro verdadero objetivo? ¿Que nos vea el pastor? ¿Que nos vea la esposa? ¿Que nos vea el esposo? Pregunto yo, ¿qué opiniones tienen nosotros de los demás? ¿Cuántas veces hemos dejado que otros dirijan nuestra vida por querer quedarle bien
a otras personas. ¿Qué hubiese pasado? Yo pregunto, ¿qué hubiese pasado si encontramos a un David que dice: tienes razón, yo soy un soberbio, y da vuelta, media vuelta y se va? No hubiera habido un Goliat derribado, no hubiera existido la historia que usted y yo conocemos. Pero nos encontramos a un David que no le importó la opinión de otras personas. Y de la misma manera que encontramos a un David, tenemos que levantarnos nosotros y decir: no me importa lo que los otros piensen, yo sé a quién quiero agradar y para dónde va mi adoración. Alguien dígame amén. La adoración nuestra, opiniones, la gente levanta un criterio de una persona, un criterio de otra, a veces hasta de una manera maliciosa, a veces levantando falso testimonio de otras personas. El punto es: ¿cómo te ve Dios? ¿Cómo nos ve Dios? A Moisés lo veían como un asesino. A Moisés lo veían como un asesino, hasta que se encuentra un Dios y le dice a Moisés: a mí no me importa cómo te vean los otros, a mí no me importa si los otros te ven como un asesino. Yo te veo como el hombre que va a liberar al pueblo de Israel, y vas a ser un instrumento en mis manos. No tenemos que ver las circunstancias a través de cómo otros dirigen nuestra vida. ¿Quién está dirigiendo su vida? ¿Las opiniones de los demás? ¿O queremos verdaderamente agradar a Dios? Pregunto yo. Dígale al que tiene al lado suyo: ¿a quién quieres agradar? Sí, porque es que muchas veces pasamos la vida tratando de agradar a personas y personas y personas. Pasamos la vida tratando de calzar en círculos sociales de una u otra manera. ¿Cuántas veces lejos de aquí en el mundo tratamos de entrar a un círculo social y significaba funcionar como otros funcionaban? Si para poder calzar en este círculo social yo tenía que tomar, entonces tomaba. ¿Sí o no? O aquí no pasa en Limón. Ah, sí, ¿verdad que sí? Y si quería calzar en un círculo social, tenía que hablar como ellos hablaban, tenía que hacer lo que ellos hacían, tenía que funcionar como ellos funcionaban. El problema es que hemos gastado nuestras fuerzas tratando de agradar en lugares equivocados, iglesia. Escuchaba la historia de un violinista que llenaba conciertos en Europa y estuvo en Estados Unidos, y le hicieron un reality show acerca de este hombre. Tenía un violín que cuesta $4 millones, y una presentación de este hombre costaba $300, $400 la entrada. Llenaba estadios porque era un violinista muy famoso, es un violinista muy famoso. Y en el reality show lo retaron a literalmente salir de los conciertos, y se lo llevaron para el metro de Nueva York y lo pusieron en una esquina con el mismo violín de $4 millones. Lo pusieron en una esquina, le pusieron una chaqueta y le pusieron un tarrito para que le pusieran ahí el dinero. Y el hombre empezó a tocar la misma melodía que tocaba en sus conciertos, con el mismo violín que tocaba en sus conciertos. Pero la reacción fue totalmente otra. Cuando terminó el show, había recaudado $7.55. Un hombre acostumbrado a que le pagaran miles de dólares por presentación, había recaudado $7.55. La diferencia no está en el talento, la diferencia no está en el instrumento, la diferencia está en que por mucho tiempo hemos gastado nuestras fuerzas en el lugar equivocado. Pero cuando venimos a Cristo, debemos entender que nuestras fuerzas son para Él, por Él y en Él. Y entonces ahí desgastarnos con una adoración genuina, y entonces lograr captar la atención de ese Dios que nos anda buscando. ¿Alguien me está entendiendo? Hemos tocado en lugares equivocados. Hemos tocado en medio del dolor. Hemos tocado en medio de la aceptación de otras personas. Hemos tocado en lugares equivocados por mucho tiempo. Pero llegó la hora de tocar en el lugar donde seremos premiados para la gloria de Dios. Alguien dígame amén. Ahora, yo pregunto, y aquí quiero llegar: ¿por qué logramos captar la atención de Dios? ¿Qué hay en la adoración que logra captar la adoración de Dios? ¿Qué logra captar la atención, perdón? La atención del Señor, que deja lo que está haciendo y logra que su mirada se vuelva a nosotros.
Hay tres cosas, yo encuentro en la palabra tres cosas simples, prácticas, pero poderosas, que en medio de la adoración se activan y que logran captar la mirada del Señor. Número uno. Salmo 103, verso 1 y 2. Acompáñenme, vamos. Bendice alma mía a Jehová. Bendiga todo mi ser a su santo nombre. A su santo nombre. Verso 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien sana todas tus dolencias. Quiero que me mire, por favor. La primera cosa que logra captar la atención de un adorador, escúcheme, iglesia, es que un adorador tiene la capacidad de cambiar la perspectiva de lo que está sucediendo. Un adorador logra entender que es más grande su Dios que el problema o la dificultad. Todos los que estamos aquí tenemos un común denominador, que nos vamos a encontrar con desafíos en la vida. Los desafíos de los problemas familiares, los desafíos de los problemas económicos, los desafíos de las enfermedades, los desafíos de emprender un proyecto a veces sin tener nada. Pero a veces la perspectiva nos hace enfocarnos en el problema. Y me traje este ejemplo porque a veces los problemas son tan pequeñitos, que andan por ahí, son tan pequeñitos. Pero cuando la perspectiva se enfoca en el problema y dejamos de ver lo grande que es Dios, lo grande y poderoso que es Él, entonces el problema se nos hace cada vez más grande y se nos acerca. Y así lo vi y así se los quiero explicar. Y aquello que es pequeñito se vuelve un problema cada vez más grande, y cada vez más grande, y cada vez más cerca. Entonces la perspectiva de lo que somos empieza a girar alrededor de la dificultad. ¿Alguien me está entendiendo? Y entonces aquello que era pequeñito comparado a la grandeza de Dios se vuelve cada vez más grande, y su perspectiva empieza a enfocarse en el problema. Cuando los discípulos encuentran a aquel hombre que está ciego, Juan capítulo 9 verso 1, habían dos perspectivas. ¿Cuántas habían? Dos. Y una perspectiva fue la de los discípulos. Los discípulos dijeron: ¿quién pecó, maestro? ¿Este o sus padres? Para que este esté así. Y Jesús les da otra perspectiva, la perspectiva de la grandeza de Dios, y les dice: no, ustedes están equivocados. Él está así para que toda la gloria de Dios, que es más grande que el problema, sea con Él. Porque los discípulos hacían esto. Míreme, el problema lo acercaron y lo acercaron y lo acercaron y lo acercaron, y nosotros empezamos a ver a través del problema. Y el problema, que es pequeñito, cada día se nos acerca más y más y más, hasta que vemos a través del problema. Y aquí el problema es peor. Ayúdeme, Fran, por favor. Porque entonces, cuando el problema o la dificultad, y generalmente los problemas no vienen solos, ¿alguien me está entendiendo? Eso es como cuando uno se casa, que viene la esposa con la suegra, doble. ¿Alguien me puede dar trabajo mañana? Vienen dobles. Entonces, cuando empezamos a girar a través de la perspectiva de la dificultad, sencillamente dejamos de ver lo grandioso que es Dios y empezamos a ver a través del problema. Y cuando pasa esto, cometemos el segundo error. Y el segundo error es este: no veo a Dios. ¿Dónde está Dios en medio de mi dificultad? ¿Dónde está Dios en medio de mi problema? No lo podemos ver, porque nuestra perspectiva gira alrededor del problema. Pero cuando alguien se encuentra un adorador que le adore en espíritu y en verdad, y que entienda que el Dios que tiene es más grande que el problema empieza a irse, y entonces empieza a tomar el lugar que verdaderamente tiene el problema, que es pequeño comparado al Dios que usted y yo tenemos. Y entonces, cuando nos encontramos a alguien que dice
Cántale cuán grande es Dios. Es Dios. Vamos, dígaselo. Cantaré cuán grande y no vemos a través del problema, y todos lo verán. El problema empieza a hacerse más pequeño. Cuán grande. Alguien que tiene la capacidad de cambiar la percepción del problema y lo convierte en algo pequeño es alguien que le dice al Señor: eres más grande que mi problema. Eres más grande que mi problema. Cantaré cuán grande. Eres más grande que la dificultad que hay en casa. Eres más grande, Señor. Cuán grande. Tus hijos no están aquí. El Dios es más grande que el problema. La dificultad está tocando la puerta. El Dios es más grande que el problema. Y quizás eso es lo que logra impactar el corazón de Dios. Encontrarse un alguien que tiene la capacidad de ver más a Dios que al problema que es pequeño. Yo creo que usted no me entendió. Alguien que tiene la capacidad de enfocar y su mirada en Dios. Es alguien que está declarando que el Dios es mucho mayor que la dificultad que hay en casa. ¿Cómo miras la dificultad? ¿Cómo vemos el problema? No sé. Cuán grande es Dios. Cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. ¿Dónde está el problema? Amamos y servimos es más grande. Su nombre es sobre todo. Tus hijos, tu casa, la economía. Es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es su nombre sobre todo. Y quizás Dios vino a buscar a alguien esta mañana. Es digno de Salió en busca de alguien. Yo pregunto, ¿quién puede impresionar a Dios? Alguien que le diga que ese problema es nada comparado al Dios que tienes. Una vez más, vamos a declararlo. Una vez más, vamos. Habrá un adorador en este lugar que pueda levantar su voz y que esa oración logre impresionar a Dios. Dios está en este lugar y quizás vino a buscar a alguien que le quiera adorar, a ese que la está pasando mal, a ese que la está pasando difícil. Los que la estamos pasando mal, los que la estamos pasando difícil. Pero una adoración puede cambiar tu perspectiva. Una adoración puede lograr que empieces a ver a ese Dios que es más grande que la dificultad. Señor, eres más grande. Levante sus manos conmigo. Señor, eres más grande que cualquier problema. Declárelo.
Señor, eres más grande que cualquier dificultad. Y yo decido creerte, decido confiar en ti, porque eres más grande que el problema y la dificultad. Démosle un aplauso al Señor y rápido vuelva a su lugar, por favor. Vuelva a su lugar rápidamente, tengo unos minutos. Hay dos cosas más que tengo que decirle y no puedo dejarlo que se vaya sin eso. Lo segundo que hace que la mirada de Dios vuelva a verle y que se fije en usted es que un adorador siempre tiene un corazón agradecido a pesar de. Salmo 100, acompáñeme, voy rápido. Salmo 100. Salmo 100. Recuerde, lo primero, un adorador cambia su perspectiva. Dos perspectivas: las de los discípulos que veían el problema, la de Dios que veía la gloria, que era más grande que el problema. Número dos, un adorador, o aquel que quiere impactar al Señor, siempre va a ser una persona agradecida. Salmo 100, capítulo 4 y 5. Entrad por sus puertas, diga conmigo, yo entro con acción de gracias. Ahora mire, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Mire el verso 5. Porque Jehová es bueno. ¿Cuántos dicen eso? ¿Cuántos creen eso? Porque Jehová es bueno a pesar de la dificultad. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Y para siempre su misericordia y su verdad para todas las generaciones. La puerta es un lugar de acceso, pero la característica para entrar a su presencia es hacerlo con una actitud de agradecimiento. Hay gente que anda caminando por la vida viéndole pelos a cualquier cosa. Y qué feo es encontrarse a alguien así. Alguien que ande ahí viendo todo lo malo, siempre está criticando, que todo lo critica, alguien amargado. Imagínense una persona así en el cielo caminando. Llega al cielo y camina y dice: ¿qué son estas calles de oro? ¡Qué barbaridad! Un montón de plata que gastó el Señor. Si es que hay gente así. Aquí en esta iglesia no, pero en otras sí. En Limón no hay de esos. Gente que le busca pelos y pelos y dificultad. Y no importa lo bueno o lo bien que la esté pasando, siempre encuentra el punto negro en la sábana blanca. ¿No conocemos gente así? ¿Verdad que sí? Sí, son bellos ellos, los bendecimos en el nombre de Jesús. Lucas capítulo 17. Quiero ir rápido, no lo voy a leer todo. Ayúdame con el verso 17, 18 y 19. Cabina, 17, 18 y 19 en ese orden. 10 leprosos, diga conmigo 10. Se encuentran en camino al Señor Jesús. Es increíble esta historia, es increíble, es increíble. Los manda y les dice que de camino van a ser sanos. ¿Sabe, Beto? De camino van a ser sanos. ¿Y qué pasó? De camino fueron sanos. Fueron sanos. Verso 17. Son sanos, se ven libres de la enfermedad de la lepra, que tenía todo un contexto social. Los leprosos tenían que vivir en un lugar diferente, ser apartados de la sociedad. Tenían que por ley caminar con unas especies de campanas en sus manos para que la gente los reconociera, entendiera que ahí estaban ellos, venían, porque era sumamente contagiosa la enfermedad. La lepra literalmente se carcomía los cartílagos más débiles, su nariz, las orejas, y se les caía a pedazos la carne. Socialmente señalados. 10 fueron sanos. ¿Cuántos, iglesia? 10. Imagínense la conversación. 10 fueron sanos, pero uno solo de ellos dice: no, un momento, yo no me puedo quedar así. Yo tengo que salir al encuentro con aquel que me sanó y dar gracias. Entonces el verso 17 me encanta,
Porque el verso 17 es el encuentro de una persona agradecida con alguien que lo bendijo. Con una persona agradecida, de una persona agradecida con alguien que lo bendijo. Mira el 17. Respondió Jesús y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este que es extranjero. Mire, entienda. Muchas veces vamos a recibir agradecimiento de aquellos que ni siquiera hemos sembrado. Y aquellos en los que hemos sembrado darán la espalda. ¿Pasa? Sí, sí pasa. Sí pasa. Sí pasa. Sí pasa. Aunque usted, pero sí pasa. Sí pasa. 10, diga conmigo 10. Entonces yo quiero imaginarme, porque este leproso hace dos cosas interesantes. Imagínense la conversación, insisto, vuelvo a mi imaginación. Muchachos, estamos sanos. Listo, vamos a dar gracias. Y los no dijeron: no, ¿para qué? Ya hecho está. Fuimos sanos. ¿Para qué? Pero este sano, este único que se devuelve a dar gracias, se conecta con algo que se llama la individualidad. Alguien que quiera agradar a Dios no es alguien del montón. Sí, no es alguien del montón. 10 espías fueron a ver la tierra prometida. Sí. Y 8 dijeron: nos van a comer las langostas. Nos van a comer, seremos comidos como langostas. Pero habían 2 que dijeron: nosotros seremos los que comeremos aquellos. ¿Alguien me está entendiendo lo que le quiero decir? Sal del montón. Sal del montón que no da gracias. Sal del montón que no es agradecido con lo que Dios hace. Sal del montón y devuélvete a darle gloria a ese que sí la merece. Sal del montón. Entonces conecta con la individualidad y dice: a mí no me interesa si ustedes 9 no van. Resulta que yo sí voy a ir a dar gracias. A mí no me importa si todos me critican por ir a la iglesia. Aunque la esté pasando mal, resulta que yo sí voy a ir a dar gracias. A mí no me importa si ustedes me dicen que estoy loco. Yo decido creer en un Dios que hará algo hoy. Sí. Ahora mira el verso 18. 18. Ayúdeme, cabina. No, de Lucas. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este que es extranjero. 19. Y le dijo: levántate. Mire. Levántate y vete. Ok, porque tu fe. Escuche esto, porque esto necesito que me entienda. Perdón, pastor. 9. Escuche. Póngame atención. 9 fueron sanos, pero solo 1 fue salvo. Sí. Si le va a aplaudir, apláudale. 9 fueron sanos, solo 1 fue salvo. Porque la gratitud te da ese extra de Dios. Y entonces nosotros, en medio de la dificultad y el momento difícil, podemos decir: Señor, gracias. Señor, gracias, muchas gracias. Y mire. Ese que se devolvió, los leprosos no tenían casa, no tenían carro, no tenían nada. Vivían en una cueva. Pero ese se devuelve a dar gracias por su milagro. Si llevamos esto a la versión original, dice: tu fe te ha completado, según el arameo. Tu fe te ha completado. No solamente, según estuve leyendo, recibió su salvación, sino que se entiende, o el análisis de algunos eruditos dicen que su nariz volvió al lugar donde estaba. No solamente fue su lepra la que fue sana, sino que aquello que no tenía le fue restituido. Porque alguien agradecido logra marcar la diferencia y conmover el corazón de Dios. Y a pesar de que no lo vemos, podemos decir: gracias. Yo te doy gracias, Señor. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. Aún por lo que estoy viendo que no lo entiendo, gracias. Señor Jesús.
¿Habrá alguien en este lugar que pueda impactar al Señor por tener un corazón agradecido y ser ese diezmo? Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús. Señor, no te veo, no entiendo lo que pasa, pero te doy gracias. Te doy gracias. ¿Habrá alguien que pueda decirlo? Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Y te doy gracias. Gracias, Señor. Aún porque no lo entiendo. Gracias, mi Señor Jesús. Esta semana me reuní con alguien. Escuche por favor. Porque los pastores necesitamos consejería también. Sí. No somos hechos de piedra. Y lloré mucho con la persona que me reuní, porque fue bien difícil. Y a veces es complicado. Yo no sé por qué, pero a veces es complicado. Pero cuando yo salí de ahí, me monté al carro, yo solo le dije: Señor, gracias, porque a pesar de que puedo ver atrás y ha sido tan complicado, sigue siendo Padre y sigue siendo bueno. Y puedo decir gracias. No entiendo por qué está pasando lo que está pasando, pero sigue siendo mi Padre y sigue siendo bueno. Quizás el secreto está en que en medio de la dificultad nunca dejemos de perder la perspectiva de quién es Dios en nosotros, y que todo lo que viene de Él nace bajo el eje del amor, porque Él es amor, esa es su esencia. Me monté al carro y dije: Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias porque la estoy pasando bien grueso, Señor, pero hasta aquí ha sido bueno. Alguien con un corazón agradecido logra más siempre que otros que no lo son. Y a veces no vemos la casa como la quisiéramos ver, no vemos la familia, no vemos la economía, no vemos el ministerio, el proyecto. Mira, hay una actitud de agradecimiento bien especial esta mañana. Yo no quiero cortarla. Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias. Ven. Señor, gracias. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. Vamos a lograr lo que logró el leproso. Has derramado en mi corazón. Señor, no sabré